Como Pablo le dijo a los Corintios en su primera carta, lo digo como introducción, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo. Porque mi solo propósito es saber algo entre vosotros, no, sino a Jesucristo y Él crucificado. Como Pablo en su primera carta a los Corintios, yo también les digo que yo no vengo con elocuencia o altivez o la sabiduría humana cuando proclamo a vos el testimonio de Dios, porque yo resuelvo nada de la excepción de Jesucristo y Él crucificado. No hay necesidad de temer. Dios Todopoderoso, que has edificado tu iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra angular Jesucristo mismo. Concédenos estar unidos en unidad de espíritu por sus enseñanzas, para que seamos un templo santo, aceptable para todos. Tú, por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén y amén. La semana pasada, aquí en Cuaco, hablamos sobre que la gente sufre. De hecho, y que personas buenas, inocentes y justas sufren, a veces en forma horrible. Peor aún, los culpables son los que triunfan y los malvados prosperan. Que todo el mundo a lo largo de la historia ha tenido algo que decir sobre el sufrimiento humano. ¿Qué significa? Queremos saber el por qué, queremos razones y queremos que todo tenga algo de sentido. La semana pasada, aquí en Cuaco, hablamos sobre que la gente sufre y de hecho personas buenas, inocentes y justas sufren y a veces en forma horrible. Peor aún, los culpables son los que triunfan y los malvados son los que prosperan. So, queremos saber por qué. Queremos que todo tenga un sentido. Filósofos, teólogos, los santos, los místicos,
toda clase de otros y de religiones, hasta los comentaristas en los radios, han tenido esto y han tratado de unirlo todo. Han tratado de articular, de explicar claramente todo. Todo el mundo quiere una respuesta. Leemos en el libro de Job que era un hombre justo. Él era el mejor de los mejores, el número uno. Pero él sufrió terriblemente. Todo recayó sobre él y su familia. Conocemos la historia de Job. Y él pregunta por qué, una y otra vez. Bendito sea el corazón de él. Pero después de insistir en que él es inocente y que Dios tiene la culpa, Job una vez más exige saber por qué. ¿Por qué? Y la única respuesta que Dios le da es decir, ¿dónde estabas cuando creí todo lo que es, lo que ves? No son palabras reconfortantes tampoco. Ciertamente no responden las preguntas de Job sobre por qué le está sucediendo todo eso a él. De hecho, Dios nunca dice nada acerca de los problemas de Job. Lo que Dios dice no responde directamente a lo que él pide. Dios nunca dice nada sobre el por qué. De hecho, Dios no le dice a Job que tiene un plan y que es el mejor plan para él. No le dice a Job que al final de todo va a salir bien. Dios simplemente no da una respuesta a las preguntas de Job. Punto. Ya. Simplemente no lo hace. Bueno, podemos reforzarnos con la realidad de que el sufrimiento no es exclusivo de nosotros ahora, ni de nuestra época, y que somos muy poco, sabemos muy poco sobre el significado último de la muerte. Las guerras, el hambre, los desastres económicos abundan y nos llevan a la desesperación. Las enfermedades personales, el dolor y la pérdida de nuestras familias nos hacen perder la esperanza. A veces nos sentimos como si estuviéramos solos en nuestro dolor y preguntamos, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? En el segundo libro de Samuel, en el primer capítulo, leemos sobre el inmenso dolor de David por la muerte de su amigo Jonatán. En su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, leemos sobre el llamado urgente de ayuda de Pablo para los hambrientos en Jerusalén. Y en el Evangelio de Marcos, quinto capítulo, escuchamos el clamor de Jairo: oh Jesús, ven a tocar a mi hija para que sane, para que sepamos que vivimos en un mundo hasta la fecha de hoy
que siempre ha contenido una profunda tragedia. Necesito recordarles de la matanza no solo por parte de los alemanes, los nazis, sino también por parte de todos los pueblos de Europa, a los judíos y de aquellos otros considerados como individuos homosexuales, discapacitados físicos y mentales, los romaníes, es decir, los gitanos, los polacos y otros pueblos esclavos, los testigos de Jehová y miembros de grupos de políticos de oposición, que suman un total de 5 millones de personas. Agrega eso a los 6 millones de judíos que mataron. Tenemos casi 11 millones de personas asesinadas. ¿Por qué? Bueno, ¿todo ha terminado entonces? No. Había un periodo de descolonización de África después de la Segunda Guerra Mundial, con miles de muertos, y hasta la fecha las masacres de africanos, en su mayoría cristianos, por parte de los islamistas. Recién el ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel por parte de los musulmanes. Muchos todavía están cautivos. Matanza y la decapitación de los bebés. Podemos decir que nuestras experiencias no son únicas. Y a pesar de mucho sufrimiento y destrucción, hay plagas, hambrunas, y los seres humanos todavía sobreviven y están multiplicándose. Bueno, por un lado, se puede decir que la resistencia del hombre nos da esperanza. En un mundo donde los vaticinadores del destino llegan en cada generación para ayudar en lo que algunos llaman el miedo apocalíptico. Pero por el otro lado, podemos ver la realidad de que sucede a nuestro alrededor. Hay que luchar contra la muerte. Hay enfermedades que afectan no solo a los ancianos, sino también a los más jóvenes. Cuando uno escucha los acontecimientos actuales y a ciertos comentaristas, se ve una guerra mundial en el horizonte. Pero incluso Jesús dijo lo que vendría sobre el mundo. Y eso lo lees en Mateo, capítulo 24. Bueno, ¿te asusta todo eso? Bueno, supongo que sí. Pero tener susto no es lo mismo que tener miedo. No tener susto o tener susto es una cosa temporal. Pero el miedo te afecta mucho después de que haya pasado el momento y puede seguir afectándote si no se aborda. Sin embargo, se nos dice que debemos temer a Dios. Pero el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, nos dice Proverbios 9, versículo 10. Bueno, para el creyente, el temor debe ser una reverencia a Dios.
En el libro de Hebreos, el capítulo 12, nos dice: por lo tanto, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y adoremos a Dios con reverencia y con temor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esta reverencia, este asombroso es lo que significa el temor de Dios para los creyentes. Este es el factor que nos motiva a entregarnos al Creador del universo. Por ejemplo, un niño puede tener este tipo de miedo, como lo explica Martin Lutero. Dijo que un niño se siente tremendo respeto y amor por su padre y a su madre, y que desea a toda razón complacerlos. Tiene miedo o ansiedad de ofender a quien ama, no porque tenga miedo de la tortura o incluso del castigo, sino más bien porque tiene miedo de desagradecer a quien es en el mundo de este niño. Muy diferente al niño que teme sus padres con el tipo de miedo que tendría un esclavo a manos de un amo malicioso que vendría con el látigo y tormentaría al esclavo solamente por hacerlo. Y te digo que hay padres así aquí, y lo he visto. Pero no importa lo que está sucediendo a nuestro alrededor o lo que está sucediendo a usted. Hay enfermedades, problemas de salud grave. El consuelo puede llegar como en las palabras de Isaías en el capítulo 41, versículo 10. Cuando Dios le dice a Israel: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayéis, porque yo soy vuestro Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra de justicia. Las Escrituras describen la presencia fortalecedora de Dios como una mano fuerte y conductora. Si subo, dice el Salmo 63, a los cielos, ahí estáis. Si hago mi cama en lo profundo, ahí estás tú. Si me levanto sobre las alas del alba, si me poso al otro lado del mar, aún ahí me guarde. Da tu mano, me asistará tu diestra. Hace también el Salmo 139. La mano derecha de Dios simboliza su poder y fuerza. La presencia de Dios con nosotros, junto con nuestra confianza, nuestra fe en Él, nos fortalece. Y esa fe es realmente su fe que Él te da. No es tu fe sola, es la fe de Él que te da, es un regalo. Él da poder a los débiles
y fuerzas a los impotentes. Debido a su estrecha relación con el Señor, el salmista Asaf pudo decir: mi salud puede fallar y mi espíritu se debilita, pero Dios, siendo la fortaleza de mi corazón, Él es mío para siempre. Salmos 73. El poder impresionante que Dios demostró a lo largo de la historia de Israel todavía está disponible para nosotros hoy a través de una relación con Jesucristo. Encuentras en Filipenses capítulo 4. Si nacemos del Espíritu de Dios, Jesús es nuestra fuente de fortaleza para superar las pruebas y las tentaciones de esta vida. Lo lees en Juan 16, versículo 33, y en la primera carta de Juan, en el capítulo 5. A través de Él somos más que vencedores. Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, cuando somos débiles, Él es fuerte para nosotros. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Pablo testificó que fue solo la fuerza de Dios que le permitió predicar el Evangelio. Él dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me fortaleció para que por mí el mensaje fuera proclamado plenamente y todos los gentiles lo oyeran. Y fui yo liberado de la boca del león. El Señor me rescatará de todo mal ataque y me llevará seguro a su reino celestial. La segunda carta a Timoteo. Pablo confió en Dios, quien estaba a su lado para darle fuerza y librarlo con seguridad a través de todos los enemigos y las malas experiencias. 2. Dios usó las experiencias personales de dificultades y adversidad de Israel para fortalecerlos, y usa nuestros sufrimientos hoy en día. Pero Pedro escribió: Dios en su bondad os llamó a participar de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Así, después de que hayáis sufrido un poco, Él os restaurará, os sustentará y os fortalecerá, y Él os colocará sobre cimientos firmes. Es la primera carta de Pedro, 5º capítulo. Santiago también enseñó que nuestro sufrimiento produce carácter y fortaleza. Primer capítulo. Algunos días los creyentes pueden sentirse como Israel, están en cautiverio, abandonados, rechazados, descorazonados, solos y asustados. Si necesitas fortaleza de Dios, hoy recuerda su reconfortante de seguridad.
no temas, porque yo estoy contigo. No desmayéis, porque yo soy vuestro Dios. Yo te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra justa. Jesús nos da la paz que el mundo no puede dar. La paz, dice él, os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Capítulo 14 en el Evangelio de Juan. La paz que Jesús da disipa nuestro medio. La presencia de Jesús y sus palabras traen consuelo, coraje y paz a sus discípulos en ese entonces, hasta hoy y mañana. Si aún no conoces a Jesús, llámalo. Pon tu fe y confianza en Él. Llámalo. Él te da la fe de Él para que tú en torno pones esa fe y confianza en Él. Creer en Jesús es el único remedio para tu miedo. El único remedio para todo lo que le está pasando. Si conoces a Jesús y estás pasando por un momento difícil, ora. Confía en Jesús. Él te brindará el consuelo, el coraje y la paz que estás buscando. Amén y amén.